La propiedad intelectual. Para empezar, en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que aplica para la propiedad intelectual es el artículo 61 de la Constitución Política de 1991, que establece: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo mediante las formalidades que establezca la ley. En este sentido, la ley indica que la propiedad intelectual goza de protección. Por otro lado, el Código Civil, en el artículo 671, establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por las leyes especiales. Este artículo permite interpretar que la propiedad intelectual es un tipo de propiedad, pero es de carácter especial y por ende necesita una regulación específica. Sin embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no existe regulación específica, se aplica la general. Esto implica que para la propiedad intelectual, en la que no haya regulación especial, serán aplicables las normas de protección de la propiedad privada y todo lo que esta conlleva. Finalmente, respecto a la temporalidad, el sistema colombiano tiene como características generales la perpetuidad, con algunas excepciones como por ejemplo la propiedad fiduciaria. Sin embargo, por lo general, la propiedad intelectual se regula sobre su temporalidad, es decir, se protege hasta un plazo determinado y luego cesa protección. Hay otros casos como los nombres comerciales, en los que sí surge una especie de perpetuidad subjetiva, ya que gozan de protección desde el inicio de su uso hasta que deja de usarse. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en su sentencia C-148 del 2015, afirma que la propiedad intelectual es una propiedad sui generis y se resuelve la discusión en el país afirmando que ésta recibe el mismo trato que la propiedad privada, pero con unas características especiales. Características. La protección que la ley colombiana otorga al derecho de autor se realiza sobre todas las formas en que se pueden expresar las ideas, no requiere ningún requisito y perdura durante toda la vida del autor, más de 80 años después de su muerte, y después lo cual pasa a ser un dominio público. La propiedad intelectual es un tipo de propiedad que implica derecho de goce y disposición sobre las creaciones del talento o ingenio humano producidas por su creador. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, inversiones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombre e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en tres categorías. Primero, los derechos de autor y conexos. Segundo, la propiedad industrial. Y tercero, el uso de las big tecnologías. De los derechos de autor y conexos se predican los derechos morales y los derechos patrimoniales. De la propiedad industrial y de la biotecnología se predican los derechos de creador y los derechos de explotación. A continuación, explicaremos en un corto video sobre la propiedad intelectual. Imaginemos que usted inicia un negocio, venta de zapatos. Como usted desea innovar, se preocupa por diseñar modelos innovadores, elegantes y cómodos. Sin embargo, un empresario nota su éxito, realiza una copia de su producto, lo registra como suya ante la entidad de propiedad intelectual y las comercializa a nivel local e internacional. A los días le llega una carta notarial que le indica que no puede producir más estos modelos, porque los derechos le pertenecen a otra persona. Esta narración es un claro ejemplo de la importancia que debemos darle a la propiedad intelectual. Es por eso que el día de hoy aprenderemos qué es propiedad intelectual, por qué es importante la propiedad intelectual, categorías de la propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor o a otros titulares de derecho sobre algunas obras de intelecto humano, tales como inventos, mejora de una máquina,
diseños originales, obras literarias, obras artísticas, símbolos, nombres, imágenes y demás. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los inventores, investigadores y creadores, para garantizar la explotación económica de sus creaciones y sus resultados. Los titulares de estos derechos pueden licenciar, vender o ceder los derechos de sus creaciones. De esta forma, se recompensa la creatividad y el esfuerzo humano, estimulando el progreso de la humanidad. Categorías de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías: derechos de autor y derechos industriales. Conozcamos más de cada una. Derechos de autor. El derecho de autor es el derecho sobre las obras de intelecto humano. Su objetivo es promover la producción de obras de arte, pintura, música, literatura, libros, cuadros, películas y demás relacionados. Se considera autor a la persona natural que aparece como tal en la obra. En algunos casos previstos por la ley, las personas jurídicas pueden tener algunos derechos económicos de propiedad intelectual. En las obras de colaboración, los derechos pertenecen a todos los autores. Sin embargo, en las obras colectivas corresponden a la persona bajo cuya iniciativa y coordinación se edita y divulga la obra. Derechos industriales. El derecho industrial es el derecho que se tiene por la invención de algún aparato o máquina u otro que pueda ser aplicado a la industria. En el derecho industrial tenemos A. Marcas. Es un derecho exclusivo concedido ante cualquier especificación distinta que diferencia un producto o servicio de otro. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas o combinaciones de estos elementos. La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países también a través de su utilización. Presentaremos un ejemplo mediante una sentencia. Traemos la sentencia T367 del 2009. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio. Accionante el señor Rafael Calisto Escalona Martínez. Tipo de proceso, tipo T, sentencia de tutela, 367 del 2009. Fecha y lugar de la sentencia, Bogotá, 26 de mayo del 2009. Temas relacionados, derechos patrimoniales de autor y propiedad intelectual. Supuestos fácticos. Se manifiesta que el 2 de septiembre de 1991 se firmó un contrato con la Sociedad Editorial de Música EdiMusic, cuyo objeto era la administración editorial de sus obras musicales, comprendiendo la divulgación utilizada, la publicación, inclusión, fonogramas, así como el cobro de derechos producidos, con ocasión de la explotación de las obras relacionadas expresamente en este negocio jurídico. Indicó que la cesión de derechos patrimoniales de autor en aquella oportunidad se dio en los siguientes términos. El autor cede y transfiere a EdiMusica los derechos patrimoniales que le reconoce el derecho de autor, sustituyéndolo al autor para la autorización o prohibición en Colombia y en el exterior la reproducción de las obras por cualquier medio o proceso conocido, o por conocerse, incluso las adaptaciones, traducciones, orquestaciones, arreglos musicales, las inclusiones fonográficas, cinematográficas, videográficas, publicitarios, radios de difusión, televisión y sincronización, así como determinar las retribuciones económicas por dichos usos o utilizaciones. Las reproducciones, lo que EdiMusic percibiría directamente de los usuarios, sirviendo el presente contrato como documento suficiente a fin de que EdiMusica pueda efectuar los registros o depósitos que sean necesarios para la protección y publicidad de la cesión de derechos aquí otorgados. En la cláusula séptima del mismo documento se pactó que EdiMusica asumiría el derecho a cobrar el 25% de todos los rendimientos económicos que se produjera a partir de la explotación de sus obras en Colombia, incluidas las regalías por comunicación pública,
pagadas por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Adicionalmente, en la cláusula octava, se pactó que la sociedad editorial asumiría el derecho a cobrar el 40% de todos los ingresos que las obras produjeran en el extranjero. Este contrato fue pactado a 10 años, contados a partir de su configuración, y se prorrogaría por 3 años más, en la medida que el término inicial se extendiera. Una comprobada explotación económica de las obras agregó que a pesar de que el contrato establecía una cesión de derechos patrimoniales de autor, este no había sido registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, conforme a la exigencia legal de la materia consagrada en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982. Continuó su relato advirtiendo que el 9 de junio de 1999, antes de que expirara la vigencia del contrato, celebrado el 2 de septiembre de 1991, firmó un nuevo contrato con la editorial, en la que denominaron Contrato de Derechos de Autor. Expuso que el nuevo negocio jurídico tuvo por objeto ceder y transferir total e ilimitadamente a favor del editor los derechos que tiene el autor sobre las obras relacionadas. En este acuerdo la cesión de derechos se pactó de los siguientes términos. El autor cede y transfiere total e ilimitadamente a favor del editor todos los derechos patrimoniales sobre sus obras, las cuales comprenden de manera enunciativa, mas no exhaustiva, ni limitadas, las facultades exclusivas a realizar, autorizaron o prohibir en el territorio de Colombia y en el exterior. En lo ateniente en la participación económica de las partes, se dispuso que el editorial pagaría al autor el 75% de los ingresos obtenidos por las diferentes formas de utilización o explotación de las obras en el territorio nacional y el 50% de todos los derechos o participaciones económicas que produzca la utilización de la obra en el exterior. Asimismo, se estableció que el contrato tendría una duración de 20 años, contados a partir de la culminación del término inicial o de la prórroga establecida en el contrato firmado el 2 de septiembre de 1991. Precisó que en lo referente a los compromisos del editor se pactaron los siguientes actos. Luego también se mencionó que a partir del 9 de junio de 1999 a la fecha, las regalías que Eddy Music le ha pagado por la explotación económica de sus obras, tanto a nivel nacional como internacional, ni siquiera ha sido suficiente para cubrir el anticipo entregado en el año 1999. Extendió actualmente un saldo superior a 80 millones de pesos. Por tanto, explicó desde la fecha en que firmó el segundo contrato de cesión, los derechos de su obra no recibieron pagos efectivos por parte de la demandada. También tenemos el análisis jurídico, el que se ve afectados los derechos patrimoniales del autor, la propiedad intelectual. En los obiter dicta se toma la sentencia 276 de 1996 y el juez resuelve, primero, advertir a las casas editoriales que en la celebración de los contratos de decisión de derechos patrimoniales de autor deben partir y proponer en su desarrollo y ejecución por garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia para los autores en la orden de seguridad social que les asiste y atendiendo las particulares condiciones de indefensión en que puedan encontrarse, lo cual además implica que deben informar al autor con la mayor oportunidad la situación en que resulte comprometido su mínimo vital. Segundo, exhortar a los Ministerios del Interior y de Justicia de Cultura para que gestionen las actualizaciones de la legislación sobre derechos de autor en orden de garantías a la seguridad social de los artistas en Colombia en consonancia con los parámetros constitucionales e internacionales de los derechos humanos. Cuarto, declarar la carencia actual del objeto de la presente acción de tutela. Quinto, levantar la suspensión del término declarado para decidir el presunto asunto. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplese. Aquí acabamos de explicar nuestra sentencia. Muchas gracias.